Tengo la seguridad que la historia política de la justicia santafesina merecía este día. Merecíamos este día para dar una discusión postergada por muchísimo tiempo en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de una justicia que tiene un promedio en la edad de sus miembros de 77 años, una Corte Suprema de Justicia con un promedio de 77 años. Un promedio de 26 años en sus mandatos. Estamos hablando de una Corte Suprema de Justicia que, si bien los magistrados hablan por sus fallos, eso no significa que la prensa especializada, la academia, los legisladores no podamos hacer un juicio de valor de la calidad de sus fallos. Y estamos hablando de una Corte Suprema de Justicia que garantizó la impunidad como mínimo en dos causas centrales en la historia, en la triste historia de la provincia de Santa Fe. Una, la impunidad de los responsables políticos en la represión de diciembre del año 2001. La otra, la responsabilidad política de la inundación del 2003. Esa es la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que por lo menos algunos de los que vinimos hoy a votar esta ley tenemos la firme convicción que no pueden estar más en sus cargos. Y sin doble discurso, no solamente porque la sociedad, por más que a algunos no le gustan, porque tienen doble vara, a veces hacen políticas públicas planteando que la sociedad se lo demanda y cuando no comparten y otros lo plantean, parece que lo minimizan. La verdad que la sociedad está reclamando un cambio en el sistema de justicia de la provincia de Santa Fe y del propio país. Eso no cabe ninguna duda, que la sociedad toda está interpelando al sistema de justicia que tenemos en nuestro país. El máximo tribunal de nuestra provincia tiene una sola mujer, que en realidad va a cesar en sus funciones a partir del 1 de abril del año que viene. Por eso incorporamos el criterio en su composición de la igualdad de género, igualdad en la composición entre mujeres y varones. Si no está incluido dentro de la ley, más allá que la propia ley vigente en la provincia de Santa Fe, la 14002, la menciona, también es cierto que la plantea de una forma totalmente distinta a la de los otros poderes del Estado. En el caso de la justicia, lo que plantea es que progresivamente se debe llegar a la paridad de género. Por lo tanto, no está mal, y esto era una de las cuestiones que hemos planteado en nuestro proyecto, incorporarlo dentro del texto de esta ley que estamos por votar. A nosotros nos hubiese gustado, y esto sí lo hemos incluido dentro de nuestro proyecto, pero bueno, no hubo acuerdo para incluirlo. Nos hubiese gustado que los primeros nombramientos en este sistema de renovación de la Corte sean pliegos de mujeres, para así llegar lo antes posible a una composición paritaria. Eso no fue posible, pero obviamente que se incluya dentro del texto nos parece sumamente importante a los fines de ratificar la necesidad de que tenga una composición paritaria. Y en esto también quiero ser absolutamente sincero. La responsabilidad de que eso suceda cuanto antes va a ser del propio gobernador Maximiliano Puyaro, que en definitiva es el responsable de enviar las propuestas a la legislatura de la provincia de Santa Fe para que lo trate la Asamblea Legislativa.
También quiero referirme a lo que es la inamovilidad, algo tan discutido en todos estos días. Nuestro proyecto establecía los 65 años porque entendemos que está vigente el artículo 88 de la Constitución Provincial. Obviamente que conocemos los fallos FAI y tal cual se había mencionado hace algunos instantes atrás, el fallo que cambió la visión del caso FAI, que es el caso Schifrin. Y lo que está claro que si bien hay un tope de edad de 75 años, nosotros habíamos planteado 65 con la posibilidad de llegar a esos 75 años a partir de la propuesta del gobernador de turno y obviamente con el mismo sistema de nombramiento que establece el artículo 86 de la Constitución, es decir, el periodo de impugnaciones que se debe llevar adelante la Comisión de Acuerdo y la aprobación de los pliegos en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, vamos a acompañar la propuesta que hace por lo menos la mayoría de los proyectos. El único proyecto que contemplaba los 65 años es el nuestro, por eso obviamente que aceptamos los 75 años. No me gusta hablar entre líneas y también creo que cuando se hace recurso permanente en el uso de la palabra de la ironía, esa ironía termina siendo una práctica habitual y termina siendo una falta de respeto. Quien ha planteado, y lástima que no está el diputado Peralta, y no es que lo estoy mencionando, quien hizo mención a que a los 75 años tienen que estar descansando fui yo, y eso no genera una contradicción en el texto que vamos a votar. Si yo fuera diputado y hoy tendría que renovar el mandato de un magistrado del Tribunal Superior que ha cumplido los 75 años, les puedo asegurar que en lo personal no le doy 5 años más, porque estoy convencido que a los 75 años todos los seres humanos tenemos que estar descansando. Y porque también estoy convencido que más allá de la idoneidad que puedan tener, el ritmo de generación del trabajo de una persona de 75 años no es la misma que un cortesano de menor edad. Estamos hablando de una corte, insisto, que tiene un promedio de edad de 77 años. Hace muy pocos días, un juez con 86 años, a partir que pedimos un jury de enjuiciamiento y a partir de que se avanzó con la reforma del sistema previsional, más allá de cómo votamos nosotros, presentó la renuncia, 86 años. Y ese magistrado tenía el beneficio de la jubilación, obviamente, suspendido desde el año 93. Desde el año 93 teníamos un magistrado que especulaba con seguir en funciones o no. Y esto lo digo con todo respeto. ¿Ustedes creen que un magistrado a los 86 años puede ir todos los días a su despacho a hacer su trabajo? Y si digo 86, puedo decir 80, puedo decir 78, sinceramente lo digo. Obviamente que la expectativa de vida ha crecido y hoy se es joven y se es muy vital quizás a esa edad. Pero insisto, estamos hablando de una composición actual de una Corte que tiene 77 años de promedio. La otra cuestión en relación que se hizo mención al caso de Schifrin, que dio un giro de 180 grados a la doctrina, lo que era la doctrina Fayad, tiró por tierra los argumentos del caso Irribarren, que es el que menciona, vaya casualidad, el actual presidente de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, desconociendo los otros fallos y la jurisprudencia que en definitiva es la que se tiene que aplicar. Entonces, la verdad que llama muchísimo la atención cuando también los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia violentan o desconocen no solamente la Constitución de la provincia de Santa Fe, sino que
desconocen la jurisprudencia vigente o aplicable, ya sea de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y en muchos casos de la propia Corte Suprema que ellos integran, porque aunque parezca increíble, también ha sucedido en algunos casos. Quiero terminar para no repetir por ahí lo que han mencionado otros legisladores. Dos fechas que creo que son sumamente importantes en cuanto a algo que puede pasar desapercibido, pero que muestra a las claras la necesidad de renovar también la Corte y todo lo que tiene que ver con la modernización. El sistema de digitalización de algunos procesos en la Corte Suprema de Justicia empezó en el año 2006, con lo que se conoce como el sistema CIFE. Recién este año se comenzó a terminar la digitalización de todos los procedimientos de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de 18 años para garantizar lo que en otros niveles del Estado, en otros poderes del Estado, está garantizado hace bastante tiempo. Obviamente que por el avance de la aplicación de la informática, de la tecnología, las actualizaciones tienen que ser permanentes. Pero lo que planteaba la diputada Catalini no es un tema menor. En la pandemia, la Corte Suprema de Justicia tuvo que suspender plazo porque no había forma que los abogados presenten distintos expedientes porque no había sistema para poder realizarlo. Esto habla a las claras de, por lo menos, lo discutible que es que la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no tenga algunos expedientes demorados. Yo la verdad que esa estadística no la tengo cuando hay legisladores que han planteado que no hay demora en la resolución de distintos expedientes de la Corte Suprema de Justicia. Yo les voy a dar un solo ejemplo. Solamente para ratificar o no un planteo de queja que hemos planteado en noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia se tomó 8 meses. Un simple planteo de queja a partir de lo que fue la decisión arbitraria del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe en relación a la aplicación del 9280. 8 meses, 9 meses para simplemente dar una opinión en algo que hubiese sido muy sencillo porque aparte ya había jurisprudencia en 5 oportunidades, ¿tá? Pero para dar solamente un ejemplo. Voy terminando con la cuestión de, creo que es quizás lo más importante, que es la inamovilidad establecida en la Constitución provincial y su legislación comparada con la Constitución nacional. La diferencia que tiene nuestra Constitución con la nacional es que la nacional, obviamente, que tiene un sistema que garantiza el carácter, valga la redundancia, vitalicia. No así el caso de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, la inamovilidad es temporaria porque estableció una edad de 65 años y aunque no parezca, en esta provincia hubo magistrados del Tribunal Superior que honraron la Constitución de la provincia de Santa Fe y cuando cumplieron 65 años se acogieron al beneficio de la jubilación y se fueron a su casa. Estoy hablando del doctor Jorge Barraguirre Padre, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ahí para acá buscaron, cuando les conviene, insisto, la jurisprudencia de la Corte Nacional, pero ninguno de ellos, que esto es un tema que no es menor, yo no soy abogado, pero obviamente uno tiene abogados que lo asesoran, ninguno de ellos fue a la justicia a reclamar en forma individual que podían seguir en sus funciones a partir, en algún momento, del caso Fayad y en otro momento del caso Echifrim. Es decir, se quedaron dando por hecho que, como la jurisprudencia establece esa edad, ellos podían violentar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Y el problema más grave es que lo naturalizamos. Cada uno de los que hacemos política, que somos parte del Estado con distintas responsabilidades, naturalizamos que tuvimos magistrados en la provincia de Santa Fe que violentaron
ni más ni menos que un artículo como es el 88 que establece un límite de edad. Por eso no se está violentando ni la Constitución provincial ni derechos adquiridos. ¿Por qué? A partir de lo que se planteaba, que nada se decía de la retroactividad de una ley que aprobemos hoy, en realidad la Corte Suprema de Justicia ha establecido en más de una oportunidad que nadie tiene derecho al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad. Con esto, ¿qué se quiere decir? En todo caso, si algún miembro de la Corte entiende que se le está violentando algún derecho, irá a la justicia, a la Corte Suprema Nacional, como se está haciendo con muchas de las leyes que se aplican habitualmente o que son sancionadas por la legislatura de Santa Fe. Yo quiero terminar con la última reflexión. No fue casualidad que haga mención a esos dos fallos. A ver, voy a decir algo que seguramente para muchos puede ser políticamente incorrecto. Las Cortes Supremas también son hijas de un tiempo político. Esta Corte actual que tenemos es hija de un tiempo político. ¿Saben qué? Que también fue conformada con la mayoría simple de los votos de la Cámara, porque la Constitución era la misma, no se aprobó. Si valió el sistema de votación de los actuales miembros de la Corte, no veo por qué hoy se lo reproche, más allá que si existe la posibilidad de reformar la Constitución, obviamente que es materia que se podrá discutir para que sea con una mayoría especial. Pero la verdad que es absolutamente constitucional, es absolutamente legítimo. Y esa discusión vendrá en otro momento. Yo estoy convencido que no soporta ninguna seriedad en términos políticos la construcción de una Corte Suprema de Justicia donde los pliegos que se envíen reflejen únicamente la voluntad del actual gobernador. No existe. No existe. Es imposible que el actual gobernador de la provincia envíe los pliegos que tiene que enviar si no hay previamente la construcción de, por lo menos, acuerdos con los distintos sectores parlamentarios y los distintos sectores de la oposición. Obviamente, que en nuestro caso, y esto lo quiero aclarar, no vamos a entrar en esta discusión, somos un bloque de 3. Este proyecto lo presentamos por primera vez en junio del año 2021, junio del 2021. Maximiliano Puyaro había terminado de perder las elecciones primarias abierta y simultánea, las PASO, en manos de Carolina Lozada. ¿Está? Eso demuestra dos cuestiones. Primero, que la política es muy dinámica. Estamos hablando de 3 años para atrás, hoy el gobernador de la provincia, esa es una. Y la otra, creo que está demostrando también que si lo estamos discutiendo es porque la mayoría parlamentaria y hasta el propio gobernador electo con una adhesión histórica en cuanto a los votos que ha logrado, tomaron la firme decisión de reformar la Corte Suprema de Justicia. Después podemos discutir la forma, podemos estar de acuerdo con alguna forma, con otras no. Otros gobernadores lo intentaron y no pudieron porque no existían las mayorías parlamentarias para poder avanzar. Pero yo lo digo con todo respeto a esto. Esto que yo decía que son hijos de un tiempo político, todos sabemos en la provincia de Santa Fe que cada vez que se intentó modificar la Corte hubo una fuerte resistencia justamente de aquellos padres de esa Corte Suprema de Justicia que nació en un tiempo político muy distinto al que estamos viviendo en la actualidad. Por lo tanto, votamos con absoluta convicción este texto, vamos a votar en general y solamente, ya lo dejamos
asentado. En particular vamos a votar en contra del artículo 7. Gracias.